Ya, ¿cómo fortalecer a la familia? Hoy día vamos a ver, hoy estamos en la sesión 7, o sea, es decir que ya falta solamente dos más y acabamos con el curso. La clase de hoy día se llama ¿Cómo resolver conflictos? Recuerden que los padres que ponen en práctica lo que aprendan en estas sesiones van a poder que el Espíritu Santo pueda estar presente y también disfrutarán de relaciones más felices y armoniosas. Bien, entonces estamos, ¿cómo resolver conflictos? Entonces vamos a hacer seguimiento a los compromisos anteriores. El primero es, reflexiona sobre lo que tu ira te ha costado y recuérdalo con frecuencia para mantener presente las consecuencias de expresarla con acciones. Segundo, reconocer tu propio ciclo de ira. Cuando enfrentes una situación que te provoca enojo, recuerda, puedes elegir mantener la calma y responder con amor y comprensión. Cada vez que surja la ira, respira profundo, repetirás tus pensamientos positivos y recordarás que el control está en ti. Y cuarto, aumentar la espiritualidad. Y por último, idear un plan de prevención de recaídas. Entonces, recuerden que les envié un PDF sobre todo para llevar un diario sobre su ciclo, cómo está con la ira cada día y sobre todo cómo prevenir también las recaídas, ¿sí? Entonces, espero que lo sigan llevando, porque como recuerdan de que la ira no es algo que se va a trabajar solamente en una semana. De hecho, para poder llevar un cambio verdadero se necesita 21 días. Entonces, estamos empezando y espero de que ya estén trabajando. Si desean, les puedo volver a mandar la grabación de la lección que se ha hecho en YouTube. Lo tengo ahí, entonces para que ustedes puedan recordar un poquito acerca de eso. Bien, entonces ahora sí, vamos a la sesión 7, cómo resolver conflictos. Entonces, los tres primeros puntos. Oli, ¿nos puede leer por favor los objetivos de esta lección? Entender que las diferencias de opinión son inevitables y que las familias que resuelvan los conflictos se vuelven más unidas y más fuertes. Aprender maneras de resolver el conflicto en el hogar. Entender cómo resolver con serenidad las diferencias. Muy bien. Gracias, Solid. Entonces, esos son los puntos que vamos a ver hoy día, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir empezando. El primer punto que quiero hablar es compartir esta cita del Elder M. Russell Ballard. Dice, el problema del conflicto no resuelto. Entonces, el Elder Ballard dice que Satanás se esfuerza por abrir una brecha de discordia entre el padre y la madre. Tienta a los hijos a desobedecer a los padres. Eso es todo lo que hace falta, porque Satanás sabe que el medio más seguro y eficaz de crear problemas en la obra del Señor es disminuir la eficacia de la familia y la santidad del hogar, ¿sí? Entonces es importante que recordemos eso, ¿no? De que Satanás siempre va a estar tratando de que haya conflictos o que esos conflictos también no se resuelvan, ¿de acuerdo? Entonces hoy día vamos a aprender sobre ello. Seguimos con este punto. Muy bien. Entonces, mm, Eunice, ¿tú nos puedes ayudar, por favor, con la lectura de esto? ¿Qué parte, hermana? Lo que está aquí en la pantalla. Ya. Muchas son las causas de los conflictos. Algunos padres son demasiado indulgentes y ceden a los caprichos de sus hijos hasta que la conducta de estos quedan del control. Otros son demasiado restrictivos y provocan la rebeldía de sus hijos. Algunos padres reaccionan de manera exagerada ante el celo normal de los hijos por lograr la independencia. Algunos hijos se rebelan y participan en conductas que violan las reglas y las normas de la familia. Muy bien. Entonces, ¿algún comentario sobre esto, Eunice?
Ay, que a veces tenemos que ser, ver, o sea, creo que ser padres no es fácil, ¿no? Pero a veces, como dicen, ¿no? Podemos ser muy exagerados, a veces podemos dar demasiado, muy permisivos. Tenemos que, o sea, aprender a hacer, o sea, lo adecuado para cada hijo, cómo ayudar, ¿no? Muchas gracias, Eunice. Realmente es importante eso, de que hallemos un equilibrio de cómo tenemos que reaccionar ante los diferentes comportamientos. Y me encanta que hayas dicho de que cada hijo tiene una manera diferente de entender cosas, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Entonces, recuerden eso, que hay muchas razones por las que va a haber un conflicto. Y parte de una familia como la paternidad es que haya conflictos. O sea, no es malo el conflicto. ¿Sí? Entonces, porque muchas veces pensamos, cuando pensamos en conflicto, pensamos en problemas, en gritos, en maltrato, y eso no es, ¿de acuerdo? Porque un conflicto puede ser un malentendido o a veces una opinión diferente, pero no significa que eso va a tener que ser un problema, sino tenemos que aprender como se diría, a discutir, ¿no? A hablar, a llegar a acuerdos, a poder establecer límites con los hijos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con eso. ¿Cómo resolver los conflictos? Entonces, en la familia de la proclamación, la primera presidencia y el quórum de los 12 recomendaron de nuevo que la fórmula del Salvador para criar a los hijos. Los padres tienen la responsabilidad sagrada de educar a sus hijos dentro del amor y la rectitud, de proveer para sus necesidades físicas y espirituales y enseñarles a amar y a servirse el uno al otro, de guardar los mandamientos de Dios y de ser ciudadanos respetuosos de la ley donde quiera que vivan. Entonces, es muy importante que ustedes recuerden eso, de que ¿quién educa a los hijos? Ustedes. ¿Quién va a enseñar los valores? Ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que uno de los valores muy importantes que tenemos que tener como padres, como la base, es el amor, ¿no? Y gracias al Evangelio, la rectitud de enseñarles las normas del Evangelio, lo que el Salvador desea que nosotros podamos aprender. Entonces, esto va a impactar dentro de la sociedad. Esto va a ser un reflejo en el colegio. Cuando hablamos de la sociedad, hablamos del colegio, hablamos de nuestras relaciones con nuestros amigos. Vamos a ver cómo están comportándose nuestros hijos, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro Padre Celestial nos aconseja o desea que nosotros podamos tener éxito y lo vamos a tener cuando nosotros utilicemos el Evangelio de Jesucristo, lo adaptemos a la crianza de los hijos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver algunos principios. El primer principio que vamos a ver es resolver los problemas entre padres e hijos con una actitud cristiana. Entonces, otra vez, como les digo, no es el conflicto en sí, no es malo, ¿sí? Sino hay que aprender a resolver esa situación que es tal vez diferente, tal vez que puede a veces presentar de que diferentes opiniones y tenemos que aprender a solucionarlo dentro del hogar. Y es clave que cuando ustedes entiendan de que cuando los hijos van a ir creciendo y son adolescentes sobre todo, ellos van a querer tener su propia opinión y que está bien, porque es donde se está construyendo esta identidad que ellos deben tener para enfrentar el mundo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a leer esta primera parte. A ver, Olid, por favor, ¿nos puedes leer esta primera parte? Olid. Al aplicar las enseñanzas, Sí, sí, desde un comienzo, ¿no? sí, por favor. Cómo resolver los conflictos, resolver los problemas entre padres e hijos con cristia- una actitud cristiana. Al aplicar las enseñanzas del Salvador a sus funciones, los padres y las madres deben demostrar amor y la voluntad de resolver conflictos, deben hacer concesiones en un espíritu de arreglo mutuo, a la vez que, que sustentan los valores y las normas, se esfuerzan por persuadir a sus hijos y rehúsan ceder a la manipulación. Los padres deben enseñar principios correctos a sus hijos y también las razones en que se basan las normas de las familias.
Deben instar a sus hijos a que elijan lo correcto, persuadirles cuando discutan, imponer consecuencias cuando decidan desobedecer, véase en la sección 9, y rogarles con ternura cuando estén al borde de cometer errores. ¿Algo que te gustaría resaltar de esta parte, Olid, sobre cómo podemos resolver los conflictos con una actitud cristiana? Mm, Bueno, primero que tenemos que resolver a la manera del Salvador. Creo que una de las formas es eh, hacer una oración, ¿no? Una oración, de repente si es que vamos a hablar, por ejemplo, los padres, así como hacer una oración y poder recién conversar con ellos, ¿no? Porque para poder de repente quitar de repente ese enojo que tenemos en ese momento y poder más que todo pedir la ayuda de nuestro Padre Celestial, ¿no? Para poder enseñarles a nuestros hijos y poder calmar a veces em, ese enojo que a veces, pues, ¿no? Pueden Como hombre resultar. natural que a veces tenemos, ajá, sí. Ujú. Entonces, gracias, Solid, por eso. Entonces, es muy importante que vamos a ver en la sesión 9, la última sesión, de que ustedes tengan normas, de que ustedes tengan valores, que ustedes no sean como sus hijos, digamos, ¿no? Tenemos estos valores, tenemos estas normas que vivir y sus hijos tal vez no lo están viviendo. Allí va a generar como este problema, ¿cierto? Pero si ustedes no tienen valores y las normas, va a ser más difícil sobre todo. ¿De acuerdo? No va a haber como esa dirección hacia dónde nos vamos a dirigir, porque muchas veces los hijos no van a tener esa seguridad. Pero si ustedes, ya, tenemos el evangelio, tenemos todo esto, sí, pero ¿cuáles son los valores que ustedes como padres es lo más primordial dentro de su hogar? ¿No? ¿Cuál es su lema dentro de su hogar? Y ustedes tienen que aprender a recordar a sus hijos. Estos son las normas que tenemos como familia, estos son los valores que tenemos. Por ejemplo, tienes que llegar a las 9, 9 llegas. Tienes que ir tal vez al colegio puntual, ¿no? Y si tú no haces eso, entonces ahí ya estamos, digamos, levantando un conflicto, ¿no? Porque no se ha obedecido la norma. Entonces allí tiene que haber una solución, ¿de acuerdo? Entonces, importante, para poder nosotros resolver un problema, primero hay que aprender a establecer las normas y valores, que ya vamos a hablar un poquito más en la sesión 9, ¿sí? Y como dice Oli, la oración es muy importante, pero la actitud con que la hagamos, pedir en esta oración y sobre todo siempre que no nos falte el amor y la voluntad de resolver. O sea, cuando ya hemos hablado también de escuchar, es importante que aprendamos a escuchar para que o sea, no impongamos lo que yo pienso, sino la norma es esto. Entonces, escucho, ¿qué pasó? ¿Por qué la quebrantaste o por qué no estás de acuerdo? Entonces, y de esa manera buscar una solución para poder otra vez volver a la armonía. ¿De acuerdo? Ahora, vamos al siguiente, escuchar para entender. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Como les decía, ya estaba diciéndoles esto, ¿no? El amor. Ahora vamos a ver escuchar para entender. A ver, Eunice, por favor, ¿nos puedes ayudar con la lectura de esto? Parece que no. ¿Puedes? A ver, vamos Sí, allá. sí, por eso Ya lo que ver. pasa es que escuchar para entender. Se evitan muchos conflictos cuando los padres emplean las habilidades de saber escuchar y tratar de entender a sus hijos cuando estén molestos y enojados. En las escrituras se nos enseña que que blanda respuesta que quita la ira. Que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace, hace subir el furor. Dice, los sentimientos de la ira de un hijo a menudo se disipan cuando él o ella sientan que el padre o la madre lo entiende y lo respeta. Los padres que escuchan pueden darse cuenta de que también cambian sus propios sentimientos y perspectivas. ¿Algo que desees compartir de esto, Eunice? ¿Algo que te llamó la atención, tal vez?
Entonces, que sí, ¿no? Cuando tú hablas a tus hijos, no en eso de querer juzgarles, sino de querer que ellos aprendan. A veces uno como padre comete el error de llamar la atención, que piensas que gritando te van a hacer caso, te entienden. Con esas palabras esperas que piensan que pueden tenerte miedo, pero más respeto no. Entonces ellos con el tiempo van a comenzarte a mentir porque o sea, tú vas a querer que ellos escuchen lo que tú quieres que ellos te digan o que ellos hagan lo que tú quieres. Entonces, yo, así con mi hijo, con Fabricio, y aprendió que no, que eso no me ha ayudado en nada. En cambio, ahora cuando le veo, hablamos, conversamos, nos reímos, entonces yo veo que no es más fácil que ellos entiendan las cosas. Gracias, Eunice, por eso. Gracias por compartir también tu experiencia. Y recuerden esto, ¿no? De que los hijos, o sea, los adolescentes sí o sí se van a enojar. Cuando tal vez ustedes dicen, vamos a conversar, los adolescentes sí o sí van a decir, ¿pero qué pasó? ¿Cómo? ¿No? Siempre va a haber, a veces, muchas veces, a la defensiva, ¿sí? Recuerden que los hijos están pasando por un cambio químico, físico y están pasando por un estado de identidad y a veces no se conocen muy bien. Entonces ya les hablé un poquito acerca de eso. Y ustedes necesitan de hecho, hay una técnica que dice de que cuando ustedes 3 veces vuelven a hablar con amor, 3 veces, con esa misma calma, el adolescente se puede calmar, los hijos se pueden calmar, ¿sí? Entonces, justamente vamos a practicar ahorita. Y recuerden alguna ocasión en que uno de sus hijos haya querido discutir en lugar de escucharles. Discutir como pelear, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando aquí de eso, ¿no? En lugar de escucharles. Uno de ellos debe asumir el papel del hijo mientras que el otro como padre. Entonces recuerden alguna experiencia que hayan tenido, algún problema, vamos a practicar. Entonces yo he preparado aquí un roleplay y sé cómo se sienten cuando alguien les escucha. Cuán difícil fue escuchar cuando el hijo quería algo censurable. Durante la semana practiquen escuchar a sus hijos, en especial cuando estos quieran discutir o pelear, ¿de acuerdo? Porque mayormente va a ser así. Mayormente los adolescentes siempre están decididos a pelear. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, a ver, Olit, ¿me puedes ayudar con esta práctica, por favor? Ya tengo aquí una situación. El hijo llega molesto a casa porque el padre no le permitió salir con sus amigos la noche anterior. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, que él quiere discutir. Vamos, Olit, ¿estás ahí? Olit. A ver, Ya puedes ser el hijo tú. Vamos a practicar escuchar con esta situación. ¿De acuerdo? ya. A ver, Siempre, empezamos. ha- siempre haces lo mismo, nunca me dejas hacer nada. Todos mis amigos salieron y yo tuve que quedarme en casa solo. No es justo, Entiendo que estés molesto, hijo, pero antes de seguir discutiendo, quiero escucharte. ¿Por qué era tan importante para ti salir anoche? porque todos iban a celebrar el cumpleaños de Luis. Era algo especial y tú ni siquiera me diste la oportunidad de explicarte. Gracias por decírmelo. Veo que te sentiste frustrado porque querías estar con tus amigos. No era mi intención que te sintieras excluido. Solo me preocupaba que volvieras muy tarde y tenía que levantarme temprano para llevarte hoy. Supongo que no lo pensé así, solo me dio rabia. Está bien enojarse, hijo. Todos nos enojamos a veces, pero cuando discutimos sin escuchar no podemos entendernos. ¿Qué te parece si la próxima vez que hablamos antes de tomar una decisión? Sí, papá, prometo escucharte antes de reaccionar. Entonces, aquí las preguntas otra vez. ¿Cómo te sientes cuando alguien les escucha? Yo, Sí, por favor. ella. Eh, bueno, me siento bien y siento como si le importa lo que, o sea, mi problema o lo que esté pasando. Y también es como, bueno, porque
A veces queremos como desahogarnos con alguien o contarles o no. ¿cierto? Entonces, aquí también es importante entender de que este caso, eh, validar la emoción, ¿no? Y como le dije, la primera vez no, el hijo no se calmó, la segunda vez, bueno, en este caso, pero muchas veces va a ser hasta una tercera vez que vamos a tener esta calma en el hijo, ¿de acuerdo? Entonces, es importante validar la emoción, es importante preguntar qué está pasando o está bien lo que estamos llegando, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora ese es uno de los compromisos durante la semana. Practiquen escuchar a sus hijos, en especial cuando estos quieran discutir, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver cómo resolver los conflictos. Vamos a ver otro principio, rehusarse a discutir, ¿de acuerdo? Entonces, Grimalda, Eunice, por favor, ¿tú puedes ayudarnos con la lectura? Sí, hermana, Ah, los padres se rehúsan a discutir con un hijo, no se ve mucho. Dice, contencioso, no demoran en descubrir que la contención no dura mucho. No puede haber discusiones ni pleitos cuando una persona se rehúsa. Participar con ellos, Latán comentó en mi investigación acerca de tratamiento de problemas de conducta, me ha sorprendido determinar que si los padres se mantienen tranquilos, compenetrados y directos aún ante insultos excesivos, 97 de cada 100 veces en la tercera declaración de las expectativas de los padres, los hijos obedecen. muy bien. Entonces, algo que te llame la atención de esta parte, Eunice, de rehusarse a discutir. Ah, ya, dice que si nos rehusamos, dice que 97 de cada, ¿no? Desde la tercera directiva, la declaración, los hijos obedecen. No, claro, creo que como padres no debemos buscar nosotros conflictos, tenemos que ser creo que tenemos que hacer la solución, no el problema, ¿no? Ujú. Y una solución es rehusarse a discutir. ¿De Rehusar acuerdo? de un principio, sí. Ya, entonces es muy importante. Justamente vamos a ver aquí con la práctica anterior que hemos visto acerca de no discutir, como vieron ustedes allí, en este caso, la madre no discute en ningún momento, ¿cierto? Vamos, ustedes como pueden ver, en ningún momento, vamos a ver en la anterior conversación. Aquí, no, en esta parte, el padre escucha, pero también se rehúsa a discutir. En ningún momento levanta la voz, en ningún momento, como dice aquí, asintiendo, manteniendo la calma. Entonces, es muy importante eso, ¿de acuerdo? No levantar la voz, no contagiarse del enojo del hijo, controlar el enojo que tenemos. Y hemos hablado en la clase anterior acerca de eso, y es muy importante que mantengamos eso para que podamos no discutir. Entonces, ¿cómo participarán, cómo compartirán sus expectativas con sus hijos de manera positiva y sin contención, en forma al que dichas expectativas se entiendan claramente? Quiero que traten de meditar un poquito, ¿sí? ¿Cómo informarán a sus hijos acerca de las consecuencias de la mala conducta y cómo podrían expresar su amor? ¿Sí? Entonces, pueden anotar, por favor, algunas ideas que se les vengan tal vez ahorita. Oli, ¿cómo podrías tú cómo podrías tú expresar tus expectativas con tu hija de una manera positiva y sin contención? ¿Qué se te viene a la cabeza?
Oli, Oli, ¿estás ahí? Entonces, ¿algún consejo que otra vez, ¿Puedes bueno, repetir, digo? aquí esta parte, Oli, ¿cómo compartirías tus expectativas con tu hijo de manera positiva y sin contención, en forma tal que dichas expectativas se entiendan claramente? Del caso anterior, por ejemplo, que hemos visto. Eh, yo, yo creo que al ser ellos solamente hijos terrenales, la cual su padre celestial, bueno, tienen un padre celestial, nosotros, bueno, yo como mamá tengo que siempre darle como, eh, enseñarle que el mayor ejemplo es Jesucristo y como y guiarle por medio del ejemplo de Jesucristo, ¿no? Para que ella pueda como regresar a su Padre Celestial, como ayudarle a que se desarrolle. ¿Y cómo eh, en- compartirías tú esas expectativas cuando están, digamos, en medio de una situación conflictiva y tú para que no te rehúses a discutir, sino a hablar con tranquilidad? eh, o de un, bueno, ya hace muy poco tiempo, bueno, hemos tenido como algunas cosas que ella estaba pasando y ahí en las mujeres jóvenes y cosas que ella me iba contando. Yo, no sé, se me venía a la mente como varias escrituras y era la manera como yo le comenzaba a enseñar, explicarles, incluso fue una experiencia, incluso para mí, ¿no? Espiritual muy bonita porque podía, como decías, o sea, a veces nos complicamos y en realidad si soy una mamá que leo las escrituras, entonces voy a estar a la altura de poder ayudar a una hija de Dios, ¿no? Y no solamente, bueno, a mi hija terrenal, ¿no? Ujú. Entonces, eso es lo que yo ahora trato de como algunas escrituras así que me gustan o que a veces cuando leo las escrituras eh, ahí se me quedan, entonces justamente me sirve para eso. Gracias. Y justamente ahorita vamos a ver ese punto de hablar con las escrituras. Es muy importante. Y recuerden, mantengan la calma. Por eso le digo que lo del enojo es muy importante. Véanlo, traten de trabajar en ello para que ustedes puedan mantener la calma. Cuando algo se transmite sin emoción, se transmite con calma, es más fácil que se entienda. Es mucho más claro, porque a veces las emociones bloquean una comunicación. Entonces hay que aprender a transmitirlo con calma y de esa manera también el Espíritu Santo va a poder testificar. Sí, justamente como decía Oli, seguir las normas de las Escrituras para reprender a los hijos. El elder Nia Maswell del Coro de los 12 Apóstoles enseñó que la frase en el momento oportuno significa que tiene que ser enseguida o pronto. Después de la infracción, a fin de que se entienda con la palabra con severidad, en este contexto no significa con ira ni con fuerza, sino con claridad y precisión. Los padres que son sabios a menudo continúan una ascensión intensa con su hija, expresándole amor, brindándole el afecto físico adecuado y participando a veces con sus hijos en alguna actividad placentera. Entonces, hemos visto que el Señor le enseñó al profeta José Smith y le dijo que no es malo reprender, pero cuando hablamos de reprender o de llamar la atención, tenemos que hacerlo en el momento oportuno. No hay que hacerlo, digamos, ya cuando pasó la situación después de un año, 2 años. Ustedes tienen que aprender a abordarlo la situación en el momento oportuno, lo más pronto que se pueda.
¿de acuerdo? Y debe o no debe ser con palabras de severidad, sino con claridad. Cuando decimos severidad, cuando dicen las escrituras, tiene que ser con claridad y preciso. O sea, no hay que irnos a la situación antigua, no hay que irnos, sino por eso, si no resolvemos un conflicto, esto se va a ir acumulando y otro se va acumulando. Entonces, no vamos a ser precisos con la situación. ¿De acuerdo? Porque vamos diciendo, ¿te acuerdas de la situación pasada? Me has hecho lo mismo. Pero se supone que ya tendríamos que haber resuelto ese conflicto de hace un mes. ¿Se dan cuenta? Ya pasó el tiempo oportuno en esa situación. Entonces tiene que ser claro y preciso y los padres tienen que demostrar amor, tienen que demostrar cariño y tienen que aprender a conocer a sus hijos. Ya hemos hablado de que las actividades recreativas, ustedes tienen que pasar tiempo con ellos solos, uno a uno. ¿De acuerdo? Es muy importante esto. Y esto nos enseñan las escrituras. Mientras más leamos las escrituras, más vamos a tener, como dice Oli, esa tranquilidad o esa calma para que vengan las palabras y el Señor nos va a ir enseñando qué es lo que necesita en esa manera oportuna decirle a sus hijos. ¿De acuerdo? Muy bien. Arbitrar de forma selectiva los conflictos entre los hijos. A menudo, la mejor manera en que los padres pueden ayudar es asumir una postura neutral al dar a los hijos la responsabilidad de resolver el problema. Probablemente no sea necesario entablar negociaciones con los hijos si los padres tienen algo que ellos quieren. Por ejemplo, si van a llevar a los hijos a un partido de fútbol y estos estaban peleando en el auto, los padres pueden detener el carro y darles a elegir. Pueden resolver la discusión o regresar a la casa, o regresar a la casa. A menudo resulta eficaz que la solución menos drástica es la más eficaz. ¿De acuerdo? Entonces tienen que aprender a ser árbitros muchas veces también. O sea, tienen que aprender a ver qué batallas ustedes van a tomar y qué batallas van a permitir que él lo resuelva. Y esto hablamos cuando también hay muchos hijos, ¿no? Ser neutral con esto y darle la responsabilidad de resolver el problema. Entonces, ¿cuál es la solución? O a veces solamente con un hijo podemos decir, ¿y cuál es la solución del problema? Darle solución a ellos, o sea, presentarles como dos situaciones y decir dos soluciones posibles y que ellos tomen la decisión. Porque si ustedes resuelven todos los conflictos o te están tratando de detenerse, no va a haber tiempo, eso no es algo real. Pero si ustedes ya han practicado con eso, porque es como prácticas también, en este momento cuando ellos van a tener que tomar sus propias decisiones, van a ayudarles a desarrollarse a sus hijos. ¿De acuerdo? Entonces tienen que aprender a arbitrar de forma selectiva. Seleccionen sus batallas para que no se agoten. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver aquí una actividad de arbitrar los conflictos. Vamos a, dice aquí, señale y analice con su cónyuge o con otro padre qué problemas podrían encontrar al emplear este método, cómo podrían resolver estos contratiempos. Busquen oportunidades de usar el método con sus hijos durante la próxima semana y en la siguiente reunión van a dar un informe de sus experiencias. Entonces, en la semana ustedes van a seleccionar cuál problema yo debo solucionarlo y cuál problema lo voy a dejar a que mi hijo lo solucione solo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué problemas puedo, cómo puedo hallar un balance en esto? Ustedes, por eso, en esas dos preguntas, traten de analizar, ¿cómo puedo hallar un balance para no irme al extremo de dejarle a mi hijo que él se sienta sobrecargado? Porque a veces los hijos se sienten sobrecargados y yo como, a veces no es el momento para que ellos decidan, sino que yo como padre tengo que intervenir. Hay momentos en que no se sienten sobrecargados y ellos pueden decidir. Les puedo dar, o tal vez las opciones que les puedo presentar a veces pueden ser demasiado extremas o demasiado severas. Entonces, ¿cómo puedo ser clara y no caer en la severidad, ¿no? Entonces, otra vez, hallar ese balance para poder ayudar a los hijos. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las preguntas que les voy a pedir que ustedes mediten y sobre todo que busquen experiencias, traten de aplicarlo. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario sobre esto o alguna pregunta sobre arbitrar los conflictos? Ni uno. Todo claro, entonces. Si pueden, tómenle una captura, por favor, un screenshot a la pantalla para que puedan tenerlo, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente. Vamos a ver un modelo para solucionar problemas, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, vamos a enseñar, vamos a aprender, mejor dicho, una técnica para poder, cómo solucionar cuando ya estamos dentro de la situación que se presenta, ¿de acuerdo? Esperen, antes de pasar a eso, creo que me estoy pasando. A ver, vamos, antes de pasar a esto, vamos a ver rápidamente una situación de cómo arbitrar. Quiero darles un poquito más de detalle en cuanto a esto. A ver, un ratito. Ya.
Vamos a ver aquí un caso, ¿de acuerdo? Para que ustedes vean cómo es esto de arbitrar y cómo pueden tal vez dar un balance a esto. Samuel y Víctor, dice, cuando, a ver, disculpen. Cuando papá entró a la habitación, Samuel de 12 años de edad y Víctor de 9 años estaban luchando en el suelo, con golpes y gritos. Víctor comenzó a llorar y Samuel le dijo que era un llorón. Papá intervino y separó a los dos niños. ¿De acuerdo? Papá les dice, ¿qué ocurre entre ustedes? Samuel responde, Víctor fue el que empezó. Y Víctor dice, sé que esta situación para ustedes es normal, ¿cierto? Porque siempre pasa eso, puede pasar esto. No es cierto, tú empezaste, papá. Entonces los dos le están echando la culpa al otro de empezar el problema. Les da la responsabilidad de resolver el problema. ¿Qué piensan que debemos hacer para resolverlo? Víctor, dile a Samuel que me deje en paz. Samuel, dejarte en paz. ¿Y tú qué? ¿Quién toma mis tarjetas y las desparramó en el suelo? Si dejas en paz a mis cosas, nos llevaremos bien. Papá permanece neutral, o sea, Inés, mira, papá, primero escucha a los hijos la situación. ¿Se dan cuenta? Está escuchando la situación, ve que los dos están echándose la culpa, no hay un culpable, nadie asume su responsabilidad. Entonces el padre pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿No? Y los hijos empiezan a tratar de solucionar el problema, el papá neutral. Por eso tienen que aprender a manejar el enojo si quieren mantener esa neutralidad. Y dice aquí, permanece neutral, escucha con gesto pensativo. Entonces, Víctor, tú dices que Samuel lo empezó y tú, Samuel, dices que Víctor lo empezó. ¿Cuánto tomó tu tarjeta sin pedir permiso? Entonces, ahí, al escuchar, al tomar ese estado neutral, el padre puede empezar a hacer preguntas. Y dice, Víctor, ¿quién tomó? Y Víctor pregunta, dice, ¿y quién tomó mi CD sin permiso? Y el papá interviene porque va a empezar de nuevo el conflicto. Los dos están culpando entre uno y otro por tomar cosas sin permiso. Les voy a preguntar una vez más, ¿qué tiene que ocurrir para que se resuelva este problema? Samuel dice, dile a Víctor que ya no se haga el bebé. Y Víctor dice, ¿por qué no dejas tú de ser un bebé? El papá se prepara para imponer una consecuencia lógica y dice, a mí me parece que quieren seguir discutiendo. Tal vez lo mejor sea que cada uno se vaya a su habitación hasta que estén listos para resolver esto. Y Samuel dice, yo estoy listo. Víctor, yo también. Dile a Víctor, papá, que tiene que pedirme las cosas si las quiere tomar prestadas. Víctor dice, Samuel nunca me pide las cosas antes de tomarlas. Él también tiene que pedir permiso. Y otra vez empiezan allí, ¿no? Samuel dice, dile a mi papá, Samuel, entonces el papá otra vez interviene cuando ve que va a ver que se está levantando el conflicto. Entonces lo que quieren los dos es que el otro le pida permiso antes de tomar sus cosas, ¿no es así? Y Samuel dice, sí, supongo que sí. Me gusta esa sugerencia. ¿Están los dos de acuerdo? Samuel y Víctor dicen sí. Entonces, miren esto de arbitrar. Entonces, empezamos otra vez. El papá interviene cuando ve que están discutiendo y los dos, y ver que la situación que los dos se están culpando. Entonces, él interviene con calma y hace preguntas, ¿no? Para que ellos puedan resolver el problema. Entonces, escucha y mientras que ellos van hablando y van otra vez levantando el conflicto, el papá interviene como un árbitro, ¿no? Cuando está tarjeta roja, tarjeta amarilla, detente, ¿no? Y otra vez como un árbitro de fútbol, ¿cierto? Entonces, otra vez el papá le dice, otra vez cuando ve el problema, vuelve a hacer una pregunta. O sea, no da soluciones, lanza preguntas, lanza sugerencias en forma de preguntas. Y dice, ¿está bien esto? Y los hijos al final, miren como dice aquí, toman la decisión. Y no fue a la primera, ni a la segunda, a la tercera, casi a la cuarta vez, cuando el papá interviene como árbitro, cuando recién se da la solución. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre esta técnica? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces vamos ahora a ver, Olid. ¿Está todo claro? Olid. Recuerden que en el manual de ustedes también lo pueden leer. Olid, ¿algún comentario? No, no, ninguno. Ya, entonces vamos a ver el modelo para solucionar problemas, ¿de acuerdo? En el paso uno dice declarar su posición. Entonces, siempre que ustedes quieren resolver un problema o dar una solución, tienen que declarar su posición. Ejemplo, papá quiere que la familia empiece a tener noche de hogar con regularidad. A mamá no le interesa mucho tener la noche de hogar. Alfredo, de 15 años de edad, quiere jugar al fútbol con sus amigos los lunes por la noche.
Marieta de 10 años, sí quiere tener la noche de hogar. Entonces, aquí vemos, tenemos que tener primero claro las posiciones de las situaciones que se van a presentar. ¿De acuerdo? Es muy importante esto. Segundo, vamos a ver, entonces la posición está clara. El padre quiere que haya noche de hogar, pero todos tienen diferentes posiciones. ¿De acuerdo? Explorar las preocupaciones fundamentales. ¿Cuáles son las preocupaciones? Entonces, primero tenemos que ver la posición. ¿Cuál es la posición de cada uno? ¿Cuál es su opinión de cada uno? Aquí el problema es que el papá quiere que haga noche de hogar, pero mamá piensa una cosa, el hijo piensa otra cosa y la hija piensa otra cosa. O sea, nadie está de acuerdo con nada. ¿De acuerdo? Entonces vamos ahora a explorar las preocupaciones fundamentales. A ver, vamos a ver cómo hace el papá. ¿De acuerdo? Eunice, ¿nos puedes ayudar por favor con esta lectura? Eunice. Dice, explorar las preocupaciones fundamentales. Un ratito, no veo. Dice, papá comparte sus convicciones espirituales que la noche de hogar podría bendecir a su familia. También le preocupan las repercusiones de desobedecer a los líderes de la iglesia, cuando ellos han enseñado durante tantos años la importancia de este programa. Cuando mamá era jovencita vio que su familia discutía cada vez que trataba de tener una noche de hogar y no quiere que suceda lo mismo con sus hijos, aunque quiere obedecer el consejo de los profetas, tiene que en vez de tener resultados positivos, la noche de hogar ocasionen más conflictos. Alfredo expresa sus sentimientos acerca de la importancia de estar con sus amigos a, y renuncia a reunirse con la familia en una actividad espiritual. Dice, Marieta expresa su deseo de hacer lo que el profeta ha pedido que su familia haga. Muy bien. Entonces, estamos aquí ordenando, ¿no? Recuerden el primer paso, declarar sus posiciones. Esta es la posición de cada uno de los miembros de la familia. Y estos son sus preocupaciones fundamentales. O sea, ¿por qué han decidido eso? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué les parece esta segunda parte? Eunice, ¿algún comentario sobre esta segunda parte? ¿Alguna vez habías tenido o habías tenido tal vez esa idea de resolver así una situación difícil? No, no, dice, pero, o sea, no, de no ponerse de acuerdo, ¿no? Exacto. Como familia y pensar que la noche de hogar pueda, creo que cada uno tiene su forma de pensar, la noche de hogar y creo que en realidad como familia debemos primero primordial poner las cosas espirituales, ¿no? Acá cada uno está poniendo creo que cada uno está poniendo su problema de hacer la noche de hogar. Exacto, ¿no? Y esto es parte, o sea, ustedes no deben preocuparse ni alarmarse cuando suceda esto. O sea, cuando hay un conflicto, una situación, es parte de eso. Siempre va a haber opiniones diferentes dentro de la familia. Siempre los va a haber. Por eso estamos aprendiendo a resolver estos conflictos. Entonces, todos comparten su opinión. Y eso ustedes tienen que crear, que sus hijos sientan la confianza de hablar y decir lo que sienten. Sin problema, porque su hijo, por ejemplo, Alfredo dice, "Ya, yo no quiero, la verdad es que yo no quiero, ¿no? Entonces, está bien. O sea, todos tienen que expresar lo que ellos sienten, ¿no? Y un se diría, no, pero sí, es por ende Señor, pero tal vez, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a escuchar y vamos a ver qué sucede después de haber expresado esto. Seguimos. Dice, durante esta fase, escuchen esto, los miembros de la familia deben estar atentos a cualquier inquietud que sea común para todos. Los miembros de la familia advierten que se preocupan unos por otros y que quieren que la familia sea feliz y que haya armonía en el hogar. Todos tienen por lo menos cierto grado de deseo de participar en actividades que fortalezcan a la familia, aunque no están de acuerdo en las actividades en sí. Porque también, si podemos observar aquí, Alfredo no dice que él no quiere en actividades espirituales.
¿no? Él quiere actividades, o sea, quiere pasar tiempo, quiere tal vez de divertirse, pero no dice que no quiere pasarlo con su familia, no quiere divertirse con su familia, ¿no? Entonces ahí hay un punto. Entonces tenemos que aprender a explorar estas situaciones y buscar algún punto en común. ¿De acuerdo? Tenemos que buscar esa situación que diga, aquí, ¿cómo podemos llegar todos a un acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, el Espíritu Santo puede ayudar muchísimo en esto. Cuando nosotros escuchamos y vemos esta inquietud, decimos, a ver, entonces Él dice esto y aquello, ¿no? Cuando estuve en la misión, me acuerdo que siempre los misioneros escuchamos a las personas. Y siempre se nos enseña de que nunca debemos estar pensando cuando alguien está hablando, ¿no? Me acuerdo de una situación en la que había una hermana que se llamaba Severa, y esa hermana era severa, como su nombre lo decía, ¿no? Pero me acuerdo que una vez ella nos dejó entrar a su casa, ella tenía muchos problemas, ella tenía esquizofrenia, la habían detectado recién, era una magíster trabajaba para el gobierno y todo eso, tenía 3 hijos y una situación muy difícil. La cosa es que yo siempre oraba por ella porque ella siempre era como muy severa, así como su nombre lo dice, ¿no? Pero esa vez nos dejó pasar. Y me acuerdo que yo orando y estaba escuchando lo que ella decía, ¿no? Y me acuerdo que sentí claramente qué escritura debía compartirle, me vino a la mente mientras que yo la escuchaba, no pensaba en nada más, me vino una escritura, le compartí y ella me dijo, hermana, ¿cómo sabe usted lo que yo estaba pensando? Y yo le miré y le dije, yo no sabía lo que usted estaba pensando, yo simplemente la escuché y el Espíritu me dijo lo que usted necesitaba escuchar, ¿no? Y es realmente importante que escuchen, que aprendan a explorar esto, que no estén pensando en lo que ustedes quieren, imponerlo, sino escuchen y exploren eso. Y el Espíritu Santo les va a ayudar a encontrar un punto de unidad, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, aportación de ideas de posibles soluciones. Tienen que aprender a tener una posible solución, que todos den su idea. Los miembros de la familia pueden anotar posibles soluciones. Llevar a cabo la noche de hogar todos los lunes antes del partido de fútbol. O sea, no es que no pueda jugar su hijo los lunes. No tener la noche de hogar. Tener la noche de hogar, pero no incluir a los que no desean participar. También puede ser, está bien, ¿no? Pueden tomar esa decisión de que el hijo decida en ese momento, que él tome su decisión y a ver cómo se siente. No está mal. Ustedes como padres tienen que aprender a también a pelear sus batallas. Hay situaciones en las que ustedes van a tener que aprender a dejar que sus hijos tomen decisiones y que carguen con las consecuencias, pero el espíritu también les va a hacer saber cuándo su hijo está preparado para eso. Entonces, por eso ustedes tienen que estar alertas a ello. Tener una noche de hogar, de actividad familiar, sin el mensaje espiritual también podría ser nada más. Tener la noche de hogar, pero que la participación en las actividades espirituales sea optativa. Entonces, tienen que tener la solución, buscar la solución al problema. Recuerden, nadie es enemigo, nadie es que tiene la razón. Siempre puede haber un punto y cada familia tiene que buscar su propia manera de tratar de adaptar los principios a su familia. La noche de hogar es importante, sí. Los lunes también puede cambiar a los domingos. Hay muchas soluciones y cada familia tiene que aprender a escuchar al Espíritu Santo para saber cómo adaptar eso. ¿De acuerdo? Seleccionar una solución. Luego de haber hecho esto de la aportación de ideas, posibles soluciones, seleccionar una solución. Dice, una vez que se haya elaborado un plan, los miembros de la familia aceptan las responsabilidades de llevar a cabo el plan de acción y se comprometen a hacerlo. Después de evaluar las sugerencias, la familia decide que cuando Alfredo tenga un partido de fútbol, el lunes siguiente llevarán a cabo la noche de hogar los domingos. Los padres preferirían que la familia siempre tenga la noche de hogar el día lunes, a menos que tuvieran que excluir al hijo. Alfredo está dispuesto a estar presente durante las lecciones sobre el Evangelio de la noche de hogar, siempre y cuando no tenga que dar la clase. Mamá se siente bien con lo que han acordado, especialmente porque sus hijos han aceptado tener las reuniones. Papá tiene la responsabilidad de organizar y dirigir las reuniones. Papá y mamá y a veces Marieta enseñarán las lecciones. Entonces, ¿se dan cuenta? Ellos al final elaboran un plan que funciona para su familia. ¿De acuerdo? Es importante, no estamos diciendo aquí de que no van a vivir ese mandamiento, no están violando el mandamiento, pero hay que ser flexibles en adaptar estas circunstancias, ¿no? Y esto realmente en la misión también me hace acordar, porque antes la misión era así, como todo era así, pero luego nos dieron la opción de adaptar nuestro horario, ¿no? Y no es que, y teníamos tiempo, ¿no? Pero nosotros decidíamos qué queríamos hacer primero, ¿no? Si esto o aquello, ¿no? Y esto lo hicieron también porque luego, cuando volvían los misioneros a casa, era muy difícil que ellos tuvieran una vida donde vivieran el Evangelio.
porque estaban tan acostumbrados a ser mandados o a tener normas así de estrictas, que al final cuando llegaban a casa no podían establecer sus propias normas. Entonces hay que aprender, ¿de acuerdo? Otra vez, aquí no es que no vamos a obedecer el mandamiento, no es negociable no obedecer el mandamiento, pero tenemos que, en este caso, la noche de hogar es algo que puede adaptarse, ¿de acuerdo? No es algo que tiene que ser ya así, como ciertos mandamientos, ¿no? Por ejemplo, no vamos a tomar café sí o sí, ¿no? Entonces eso sí, tenemos que enseñar, pero en este caso sí se puede, ¿de acuerdo? Entonces tienen que ustedes tratar de buscar eso. Los sentimientos son muy importantes, tanto de los padres como de los hijos. Por ejemplo, un matrimonio puede sentir que debe enseñar los principios del Evangelio durante la noche de hogar, mientras que uno de sus hijos solo quiere jugar. A fin de responder tanto a los sentimientos del hijo como de los suyos, los padres deben impartir las instrucciones del Evangelio de una manera interesante y comprensible para el hijo. Aquí otra vez, ustedes tienen que buscar la manera, porque ustedes es su responsabilidad educar a sus hijos. ¿De acuerdo? Y recuerden algo, que mientras más ustedes practiquen esto y más enseñen a sus hijos, va a ser mucho más fácil. Va a ser mucho más fácil y siempre permitan que el Señor les indique cómo proceder. Confíen en el Espíritu Santo, confíen en que Él les va a ser ese maestro que les va a indicar cómo ayudar a su hijo en particular. ¿De acuerdo? Y luego poner en práctica la solución. Al poner en práctica la solución, los miembros de la familia evalúan las modificaciones que sea necesaria para hacer. En algunos casos quizás tengan que buscar otra solución. O sea, de repente esa solución no va a quedar 100%. De repente no se va a cumplir y tenemos que seguir otra vez, empezar con este ciclo, con este modelo de otra vez declarar sus posiciones, explorar las preocupaciones, aportar de ideas posibles, seleccionar una solución y poner en práctica la solución. Hay que ser pacientes. Lo importante de poder educar a un hijo hay que ser consistentes con lo que nosotros hacemos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ser consistentes. Es cansado, sí, pero recuerden que las recompensas que se va a tener de poder ser consistentes con eso, va a ser que ustedes van a tener también hijos que van a ser más felices. Ustedes mismos van a tener una vida mucho más feliz también, debido a lo que ustedes han hecho con sus hijos. Van a tener mucha más facilidad, van a poder disfrutar de mucha más paz y muchas más bendiciones si ustedes aprenden a esto, a resolver los conflictos. No esperen que los conflictos lleguen como digamos, a escalar situaciones grandes, ya como de golpe y esas cosas. Si ustedes atacan el problema desde el comienzo, va a ser mucho más fácil que ya haya echado raíz y ya sea difícil de arrancarlo. ¿De acuerdo? Entonces, es importante entender eso. A veces esperamos de que se resuelva la situación cuando ya está muchísimo más grande, pero no, desde el comienzo hay que estar atentos a esto. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ¿qué otro problema se podría utilizar para poder emplear este modelo, ¿no? Por ejemplo, el hijo no quiere asistir a seminario, ¿no? Que a veces puede ser, o no se levanta para seminario. Entonces, Olid, ¿cuál podría ser una posición de un padre que su hijo no quiere levantarse para ir a seminario? Eunice, de un hijo. A ver, Olid, ¿qué piensas tú de un padre cuál sería su posición? ¿Cómo lo declara su posición de un padre que quiere que su hijo vaya a seminario, pero su hijo no se quiere levantar? Eh, Creo que uno tendría que ayudarle Ya, pero ¿qué le dirías tú? ¿Cuál para es tu posición? Tú declara tu posición nada más. Lo que tú piensas. Di. que si no está haciendo seminario, me está preocupando, preocupa aún más que ella pueda enfrentarse al mundo sin asistir a seminario. Ya, muy bien. Correcto. Es así de sencillo. Eunice, ¿tú cuál sería la posición de la hija que no quiere ir al seminario? ¿Qué dirías tú? Piensa como un adolescente. ¿Eu? Este, sí, bueno, yo, que seminario, A ver, un adolescente. Tú como adolescente, tú no quieres ir al seminario. ¿Cuál es tu posición? o sea, lo que yo diría para no ir al Ajá, seminario, pues. exacto, exacto. Sí.
Diría, no tengo mucho sueño, Te- te- no me levanto a esas horas. Ya, no, tengo mucho sueño, no me levanto. Muy bien, esa es tu posición. Entonces, usted tiene que aprender a escuchar, ¿de acuerdo? Luego, dice, explora las preocupaciones fundamentales. Ya, Oli ya expresó también su esto, ¿no? Ya, Oli, escuchaste tú que ella tiene mucho sueño. ¿Cuál sería la preocupación de ti que no vaya, porque no vaya a seminario? Creo que también ya la expresaste al comienzo. No, algo así me pasó hace, ¿Puedes declararlo nomás? ya. Lo que haría es levantarme, ayudarle con el No, no, tema no, de no, no. A ver, aquí estamos explorando la preocupación. Que no se levanta tu hija, que no quiere levantarse, dice. ¿Cuál es la preocupación que tú como padre tendrías que expresarle? ¿Recuerdo? En este caso, el padre dice que comparte su convicción de que la noche de hogar es bendecir a la familia. que no esté entendiendo que no esté entendiendo, que de repente su testimonio está mermando. A Eso es lo ver, que yo te preocupas, eso te preocupa a ti, eso es tu preocupación principal. Y muy bien, entonces, excelente. ¿Qué diría el adolescente? Tal vez se explayaría un poquito más en sus sentimientos. Ya escuchó a la mamá, ¿qué diría en este caso? Tal vez podría decir, no, no sé, se me ocurre, pero bueno, yo leo mis escrituras todos los días. ¿Qué dirías tú, Eunice? Bueno, de nuevo repite. A ver, Oli dijo que le preocuparía que está mermando tu testimonio si tú no vas a seminario. ¿Tú qué dirías? ¿Cuál sería tu postura? Porque si tú te has dicho que no quieres levantarte porque es muy temprano. ¿Pero algo más que dirías con lo que escuchas a tu mamá? Ah, ya. Yo como mamá, No, como adolescente. Tú has escuchado a tu mamá y tú qué dirías como adolescente. ¿Cuál es tu ay, preocupación? así de que, que es lo que ella piense, ¿no? Que no creo que sea así, ¿no? Respeto tu opinión, pero no la comparto. No, claro. Ya. Entonces, Eh, recuerden que durante esta fase, otra vez, los miembros de la familia están atentos a cualquier inquietud, ¿de acuerdo? Escuchemos para que podamos encontrar la solución. Entonces, ahí sí, la aportación de posibles soluciones. Oli, ¿qué solución podrías dar tú a este caso? Una solución. la solución que puedo dar, primero personalmente, orar por ella, A ver, no se escuchó bien. orar por ella. Orar por ella. Ya, muy bien. Muy bien. Segundo, Eunice, ¿tú qué dirías? ¿Qué solución darías? ¿Qué diría yo a mi mamá? Ujú. Y es orar por ella, ¿no? No, sí ha orado por mí. Entonces, creo que ya sería algo ya más, espiritual, ¿no? Creo que no sea tan, no creo que nos, al menos si estamos en el seminario ya uno tiene temor a Dios a algo, ¿no? Ya, pero la hija no quiere ir, usted quiere Creo que, dormir. ¿Qué le podría decir la hija, no? Mamá, no puedo ir tal vez en la tarde. Tal vez podría decir la hija, ¿cierto? claro, ¿No? Podría ser, ¿no? O tal vez, ¿por qué no? En este caso también podría decir, yo te enseño seminario. Podría ser, ¿cierto? O tal vez también. me levanto temprano contigo y te doy tu desayuno que más te gusta, te preparo cada mañana. Y lo que pasa es de que nunca me ha pasado algo así, entonces como, más bien yo moría por ir al seminario, ¿no? Se me hace difícil, No puedes era como un reto imaginarte, para dice. mí. Era un reto como que todos queríamos ir a las 5 de la mañana, entonces, por eso sí. Entonces, es importante que ustedes
o sea, esto solamente es un ejemplo, pero va a haber situaciones en las que ustedes tienen que aprender a poder trabajar este modelo. Es muy bueno realmente. Y seleccionar luego una solución y ponerlo en práctica. Y ¿no? Como un círculo, darse cuenta de qué está funcionando, de qué no está funcionando. ¿De acuerdo? Entonces, solamente para terminar con esta parte, recuerden de que si hay conflictos ahorita que están tal vez allí o hay situaciones que están siendo complejas dentro de su propia familia, dentro de ahorita, recuerden que hay comienzos, siempre puede haber nuevos comienzos. Él dijo que las personas, entre ellas los padres, ya no tenían que actuar la ley de retribución. O sea, cuando Jesucristo vino, se abolió la ley, sino que debían guiarse por el deseo de hacer el bien y de dar la otra mejilla a los que lo hieren porque antes era diente por diente, ojo por ojo, la ley de talión. Y debían amar a sus enemigos, llorar por los que los ultrajaran y los persiguieran. Debían procurar y seguir la inspiración del Espíritu Santo para guiarlos en sus interacciones con los demás. Entonces, eso es lo que el Salvador desea, que nosotros podamos amar, que podamos ser pacientes. Muchas veces los hijos van a presentar mucha oposición, pero realmente es importante que ustedes guíen todas sus interacciones, que los enseñen cómo. Si ustedes no saben cómo, no las han enseñado, está bien, pero ustedes ahora tienen esa oportunidad de tener esto para poder enseñarle. ¿De acuerdo? Recuerden que el problema del conflicto no resuelto, ¿cuál sería el problema? Es que va a haber, Satanás va a aprovecharse de esas situaciones para que pueda mermar el hogar. No va a haber unidad si un hogar tiene conflictos no resueltos. ¿De acuerdo? Y cómo resolver los conflictos. Hemos visto resolver los problemas entre padres con una actitud cristiana, escuchar para entender, rehusarse a discutir, seguir las normas de las escrituras para reprender a los hijos, arbitrar de forma selectiva los conflictos entre los hijos y un modelo para la solución que acabamos de ver ahorita, ¿no? Y recuerden que si hay situaciones, traten de buscar la ayuda del Padre Celestial para poder pedir tal vez perdón, arrepentirse y tener un nuevo comienzo para poder solucionar estos problemas, ¿de acuerdo? Entonces, durante la semana, practiquen escuchar para entender a sus hijos, especialmente cuando desean discutir. Busquen oportunidades para evitar conflictos aplicando el modelo de y también aplicando el modelo de resolución de problemas y practicar negarse a discutir manteniendo una actitud calmada y empática. En la próxima reunión, compartan sus experiencias y los resultados obtenidos. ¿De acuerdo? Entonces, gracias por venir a la clase de hoy día. Nos vemos la próxima semana cuando vamos a hablar de cómo enseñar a comportarse responsablemente. ¿De acuerdo? Entonces, esto es todo por la clase de hoy.